Quiero compartir con ustedes una palabra que Dios estuvo hablando estos días a mi vida, ya hace unos cuantos días. Así que todos aquellos que tomen apuntes, que puedan sacar ahí sus notas para poder tomar apuntes de lo que vamos a ir hablando. Y si querés anotar, el título de esta palabra es Sabiduría de lo Alto. Yo los voy a animar a todos a que en verdad puedan tomar apuntes, porque el Señor nos sigue hablando. El Señor nos sigue, el Espíritu Santo nos sigue hablando. Y está bueno que podamos tener ahí un cuadernito de notas para poder apuntar, ¿no? Todo lo que vamos hablando. Por otro lado, los quiero animar, era algo que hablábamos con el pastor, a que podamos empezar a tener la práctica de traer la Biblia. Préstame, Joel, mira, justo, mira, qué aplicado. La Biblia verdadera. Porque todos tenemos en el celular, ¿no? Todos. Hoy el 98% tenemos la Biblia en el celular y leemos desde ahí. Pero ¿qué pasa cuando tenemos, mira, mi abuela, bien. ¿Qué pasa cuando tenemos la Biblia en el celular? Si vos no sacás tus datos móviles, si vos no te desconectás del Wi-Fi, te empiezan a llegar notificaciones del Facebook, te empiezan a llegar mensajitos, te empieza a sonar la alarma de lo que tenías que sacar de la heladera y te empiezan a sonar un montón de cosas que te distraen. Entonces, que podamos recuperar en este tiempo el hábito de leer la palabra en papel. Para que podamos, sí, el Señor nos habla igual, obviamente, porque es la palabra de Dios la que está en el celular, pero para que no haya nada que nos distraiga, está bueno que volvamos a recuperar este hábito de leer la Biblia en papel. Empezamos por casa, está bien, en la tablet. Bueno, si no tienen datos móviles, está bien. Empezamos por casa. Como te estaba diciendo, el título de esta palabra es Sabiduría de lo Alto. Y en nuestra vida, como hijos de Dios, no es suficiente con que tengamos conocimiento. Necesitamos tener sabiduría para poder aplicar todos los conocimientos que nosotros vamos adquiriendo. Podemos ser personas inteligentes, podemos ser personas experimentadas, pero no ser personas sabias. Yo quiero que vos prestes atención. Esto es algo que Dios me habló todos estos días a mí, para que yo lo empiece a aplicar en mi vida. Y te lo quiero transmitir a vos porque sé que Dios también te va a hablar a través de esta palabra. Podemos ser personas experimentadas, podemos ser personas que tienen conocimiento, pero no ser personas sabias. Y no solamente necesitamos la sabiduría para hacer algo. Por ejemplo, a veces queremos cambiar un trabajo y entonces estamos pensando qué es lo que más me conviene, qué es lo mejor que puedo hacer. O a veces queremos invertir un dinero tal vez que tengas o algo que te hayan pagado y vos lo querés invertir. Entonces decís, necesito sabiduría para hacer el negocio, ¿no? Y muchas veces pensamos que la sabiduría justamente es para esto, pero necesitamos obtener sabiduría para manejarnos día a día con nuestras actitudes. Donde vos te muevas, tal vez en tu trabajo, tal vez en el colegio, aquellos que van al colegio, aquellos que estudian en la facultad, aún en este lugar, mientras estamos todos nosotros, mientras estás charlando con alguien, vos necesitas sabiduría. Muchos de nosotros podemos ser expertos tal vez en aconsejar a otros, podemos ser expertos en opinar sobre asuntos de otros, pero cuando nos toca aplicar a nosotros, no siempre actuamos de la manera correcta. No siempre actuamos con sabiduría. Y hay una historia en la Biblia justamente de una persona que no tenía sabiduría y se la pidió a Dios. ¿De quién estoy hablando?
Salomón, muy bien. Así que vamos a abrir la Biblia en Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 5. Vamos a leer versión Reina Valera. ¿Amén? ¿Sí? ¿Lo tienen? Dice este versículo: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Trasladate a ese momento. Salomón dice que era un jovencito, 18 años, cuando accedió al trono para ser rey, y se encontró con un montón de cosas. Y dice que una noche se le apareció el Señor y le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. La oportunidad. Tal vez si nos pasara a nosotros lo mismo. Si el Señor se nos presentara y nos dijera: Tania, pedí lo que quieras que yo te dé. Muchos de nosotros, el más espiritual, diría: yo quiero ser lleno de dones. Yo quiero ser transformado por completo. Quiero empezar a ser usado de una manera poderosa de parte de Dios. Pero tal vez otros pediríamos de acuerdo a nuestra necesidad. Tal vez si estoy pasando un problema de salud, obviamente voy a decir: Señor, yo quiero ser sano. Si estoy pasando un problema económico, voy a decir: Señor, quiero ser prosperado. Si estoy pasando, o si quiero, no sé, que mi familia venga al Señor: Señor, yo quiero que toda mi familia se acerque a Dios. Y así podemos pedir un montón de cosas, pero no sé si alguno de nosotros en una primera instancia diría: Señor, yo quiero sabiduría. Salomón era la oportunidad. Él podría haber pedido, estaba empezando su reinado, podría haber pedido fama, riquezas, honor, o podría haber pedido lo que quisiera, porque Dios no le dio opciones. Le dijo: pedí lo que quieras que yo te dé. Y sin embargo, él mostró su carácter diciendo: Señor, yo quiero que vos me des un corazón lleno de entendimiento para gobernar a tu pueblo y para decidir entre lo que está bien y lo que está mal. Es decir, que Salomón dejó de lado tal vez cuáles eran sus necesidades, y él dijo: yo necesito sabiduría para saber lo que tengo que hacer. Necesitamos, vieron que cuando empezamos le dije el título de esta palabra es sabiduría de lo alto. ¿Y por qué digo sabiduría de lo alto? Porque justamente la palabra de Dios nos enseña que hay dos tipos de sabiduría. Una sabiduría terrenal y una sabiduría que justamente proviene del cielo, proviene de lo alto. Y anota ahí este versículo, Santiago capítulo 3, del 13 al 18. Vamos a leer estos versículos. Y a través de cada uno de estos versículos te vas a dar cuenta de esto que yo te estoy diciendo. Que hay dos sabidurías. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Ahí te estás dando cuenta que está diciendo de esta sabiduría que no proviene de lo alto. Pero la sabiduría, sigue diciendo, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. A través de estos versículos podemos ver estos dos tipos de sabiduría. Entonces dijimos la sabiduría terrenal, o la que no proviene de lo alto, obviamente que si no proviene de Dios, proviene del reino de las tinieblas. Y está diciendo
ahí cuáles son las características. Y yo estaba pensando para el mundo, para la gente que no tiene a Cristo en su corazón. ¿Quién es una persona sabia? Tal vez el mundo confunde muchas veces la sabiduría con éxito. Aquella persona que es exitosa, podemos escuchar decir, wow, es un sabio, es un grosso, ¿no? Podemos escuchar eso. Muchas veces se confunde lo que es sabiduría con éxito o con experiencia. Y justamente podemos ver a través de la palabra cuáles son las características de esta sabiduría que no proviene del reino de Dios. Yo te voy a invitar a que cuando yo te vaya diciendo cada una de las características, que tu espíritu pueda estar atento. Porque siempre que hablamos la palabra de Dios, ¿qué nos pasa? Nos sentimos identificados, nos sentimos confrontados muchas veces. Entonces dice, para el mundo la sabiduría es alguien tal vez exitoso, alguien que tiene mucha experiencia, alguien que ha logrado mucho, pero siempre con fines personales, con fines egoístas. Y está diciendo la palabra de Dios que las características son celos, peleas, perturbación y toda obra perversa. Cada una de estas características corresponden a la sabiduría terrenal. Celos, peleas, perturbación y toda obra perversa. Justamente cuando empezamos a leer en Gálatas capítulo 5, del versículo 16 en adelante, podemos ver los frutos, las obras de la carne. Y justamente cuando empezamos a leer estos versículos de Gálatas, muchos son justamente como las características de la sabiduría terrenal. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos la sabiduría que proviene de lo alto. Es decir, la sabiduría que proviene de Dios. Y justamente cuando dice sabiduría de lo alto, ahí en Santiago, esta palabra de lo alto hace referencia al nuevo nacimiento. Es decir, que todo aquel que ha nacido de nuevo, todo aquel que ha aceptado a Jesús y ha nacido de nuevo, tiene que tener este tipo de sabiduría. Y mira lo que dice, te vuelvo a repetir las características de la sabiduría de lo alto. Esta sabiduría dice que es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Entonces, ¿cuántos nacidos de nuevo hay en esta noche? Amén. Esta tiene que ser nuestra sabiduría, nuestra forma. Ahora vamos a ir viendo a través de otros versículos que la sabiduría que viene de Dios, la sabiduría de lo alto es más que hablar. Porque hablamos todos muy hermoso, pero la sabiduría que viene de parte de Dios es práctica. Entonces, estamos hablando de las características de la sabiduría de lo alto y dice que esta es la sabiduría que tienen que tener aquellos que han nacido de nuevo. Y dice, pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Ahora, ¿cuántas veces vos y yo nos encontramos haciendo o diciendo cosas que no queremos hacer o decir? ¿Cuántas veces nos pasa eso? Bueno, a partir de ahora voy a empezar a actuar mejor, voy a empezar a ser más sabio y tal vez ante la primera prueba o ante la primera circunstancia es como que te nace la sabiduría terrenal, ¿no? Entonces, y empiezan, como leíamos en las características, las peleas, los enojos, los celos.
Entonces muchas veces queremos, decimos y nos proponemos querer actuar siendo personas sabias de parte de Dios, pero todavía hay en nosotros parte de la sabiduría que es terrenal. Anota un versículo ahí que está en Santiago, otro más. Santiago 1, versículo 5. Y vamos a leer también en Reina Valera. Amén. Dice Santiago capítulo 1, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Dos cosas aprendemos de este versículo. Dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, que Él se la va a dar de una manera abundante y sin reproche. Dos cosas. Primero, necesitamos reconocer que muchas veces actuamos con esta sabiduría terrenal. Necesitamos reconocer que tenemos que ser más sabios conforme a nuestra nueva naturaleza. Tenemos que empezar a actuar mucho más y decir mucho menos. Entonces necesitamos primero reconocer y segundo, una vez que reconocimos, yo estas semanas me encontré muchas veces diciendo, necesito sabiduría de lo alto. Entonces necesitamos reconocer y por otro lado tenemos que pedírsela a Dios. Que dice este versículo de Santiago que Él la va a dar de manera, ¿cómo? Abundante y sin reproche. La versión, traducción al lenguaje actual de este mismo versículo dice, Él les va a dar de manera abundante y sin echarles nada en cara. ¡Wow! Es decir que si vos te encontrás ahí diciendo, Señor, yo necesito sabiduría. No es que el Señor te va a decir, no, mira, no, vos ya tenés muchos años en Dios, en mi camino, vos ya tenés muchos años, no sé, arréglatela como puedas. No, sino que el Señor cuando ve un corazón humillado, cuando ve un corazón que reconoce que necesita ser más sabio para caminar día a día, el Señor yo creo que no se resiste a un corazón humillado, un corazón humilde. Y dice este versículo que Él lo da de manera abundante y sin reproches. Hijo, ¿querés sabiduría? Bueno. Y Él empieza a derramar más y más de su sabiduría para que nosotros podamos actuar de la manera que es correcta. Entonces dijimos que la sabiduría de Dios es pura, es pacífica, es amable, es llena de misericordia. Y dijimos también que la sabiduría de Dios es práctica. Ahora cerrá un minuto ahí tus ojos. Conforme a estas características, pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordias y buenos frutos, ¿sos una persona sabia con sabiduría de lo alto? Tal vez esto es para que podamos meditar. Así como Dios me habló en estos días diciendo y haciéndome dar cuenta que necesito ser más sabia con lo que Él tiene en su reino, con la sabiduría de lo alto, así también vos puedas examinarte, mirarte y decir, Señor, tal vez reconozco que me falta un poco más de sabiduría, pero la que proviene de vos. La sabiduría que es pura, que es amable, que es pacífica, que tiene misericordia. Abrí tus ojos ahí. Te voy a pedir que anotes otro versículo. Proverbios 4:7. Proverbios 4:7. Y acá vamos a leer una versión palabra de Dios para todos. Dice, el primer paso para ser sabio es tomar la decisión de adquirir sabiduría. Así que usa todo lo que tienes para obtener sabiduría y la conseguirás. Te lo vuelvo a leer.
El primer paso para ser sabio es tomar la decisión de adquirir sabiduría. Así que usa todo lo que tienes para obtenerla y la conseguirás. También de este versículo aprendemos muchas cosas. Entonces, primero, tenemos que tomar una decisión. Dice, el primer paso para ser sabio es tomar una decisión. Tenemos que tomar una decisión. Yo reconozco que necesito sabiduría, tengo que hacer algo. Porque si yo no hago algo, me voy a quedar solamente con que estoy necesitando y va a quedar todo ahí. Pero necesito hacer algo. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Porque sigue diciendo este versículo, usa todo lo que tienes para adquirir la sabiduría y la vas a conseguir. Entonces, acá te voy a pedir que anotes algunos puntos de qué cosas nosotros tenemos para poder obtener, para poder adquirir sabiduría. Y el primer punto, algo que no puede faltar en nuestra vida si queremos ser personas sabias, es la obediencia a Dios. Esto no puede faltar en nuestra vida. Anota un versículo ahí, Proverbios 1:7. Proverbios 1:7. Te voy a leer la primera parte de traducción al lenguaje actual. Dice, todo el que quiera ser sabio debe empezar, ¿por qué? Por obedecer a Dios. Todo el que quiera ser sabio con la sabiduría de lo alto, tiene que empezar por obedecer a Dios. ¿Obedecer a qué? Obedecer a sus palabras, obedecer a todo lo que Él me dice, y yo acepto la palabra de Dios, la voluntad de Dios para mi vida, y no hago ningún cuestionamiento, no hago ningún reproche. Yo entiendo que lo que Dios me dice, que lo que Dios me está hablando es lo mejor para mi vida. Entonces, si yo comprendo que lo que Dios me está diciendo es lo mejor que para mi vida, entonces yo voy a obedecer. Y a veces no nos gusta, obviamente, porque siempre les decimos, la voluntad de Dios muchas veces va como en contra de lo que nosotros queremos. Pero cuando yo empiezo a entender que Dios tiene lo mejor para mí, entonces voy a decir, sí, Señor, yo te obedezco. Entonces, primer paso, dijimos, obediencia a Dios. ¿Qué más tenemos para adquirir sabiduría? La oración. La oración. Esos momentos de búsqueda de la presencia de Dios. Es cuando yo entro en mi habitación y por el Espíritu empiezo a tomar todo lo que está en el ADN de Dios, todo lo que está en su esencia, todo lo que está en su persona. Yo a través de la oración lo empiezo a tomar y lo traigo para mi vida. Es cuando a través de la oración contemplamos al Maestro. Y hacemos como hacía María, ¿se acuerdan? Esa historia que está en la Biblia. Ella se sentaba a los pies del Maestro, ¿para qué? Para escuchar todo lo que Él tenía para decir. ¡Qué hermoso! Y eso, ustedes ya saben que es para que nosotros también lo podamos aplicar, para que podamos empezar a tener más tiempos de oración, y no solamente aquí en la iglesia, sino poder tener tiempos de búsqueda en nuestro hogar. De esta manera, vos y yo vamos a ser personas más sabias. Anota ahí Proverbios 2:6. Dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca, dice, viene el conocimiento y la inteligencia. Necesitamos pasar tiempos de búsqueda. Porque cuando oramos, y yo sé que esto ya lo sabés y lo recontra sabés, cuando oramos no solamente es un monólogo que nosotros hacemos, sino que cuando podemos tener momentos de silencio en la presencia de Dios en nuestra habitación, Él nos habla y Él nos enseña. Entonces, la oración. Otro punto más, el ayuno. El ayuno.
El ayuno es un recurso espiritual que Dios nos dio. ¿Y qué pasa cuando nosotros ayunamos? Empieza a quedar expuesta tal vez nuestra sabiduría terrenal, donde hay celos, donde hay peleas, donde hay discusiones, donde hay reproches, como estábamos leyendo, y empieza a quedar expuesto todo eso mientras estoy ayunando, pero Dios nos empieza a mostrar y nos empieza a alinear con quién es Él y con qué es lo que Él quiere para nosotros. Necesitamos comenzar a ayunar mucho más. Miren, Dios, prepárense, les tengo que decir que se preparen, porque Dios nos está hablando algo tremendo acerca del ayuno. Y Dios nos está llevando y nos está direccionando no solamente a nosotros, sí, es primero para nosotros, pero también todo eso viene para la iglesia. Y Dios nos está hablando de que necesitamos tener más tiempos de ayuno, tanto personales, pero también congregacionales. Y mientras nosotros ayunamos, todo lo que es terrenal muere para que empiece a crecer todo lo que es de parte de Dios. Cuando vos y yo ayunamos, se cumple la palabra de Dios que dice que yo menguo, pero Él, ¿qué pasa? Él crece. Amén. El ayuno nos da sabiduría y nos da revelación. Por eso es tan importante que nosotros podamos aplicar cada una de estas cosas que estamos viendo. Otro punto más, la palabra. No puede faltar la palabra en nuestra vida. La palabra de Dios es fuente de sabiduría, fuente. Cuando vos y yo comenzamos a leer la palabra, ahí están todos los principios y todos los preceptos para que nosotros como hijos de Dios podamos vivir bien. Pero no solamente eso, sino que podamos adquirir sabiduría para poder manejarnos día a día. Y el último punto es el Espíritu Santo. Este es el que más me gusta. Me gustan todos, pero el Espíritu Santo es tan hermoso. Y anota este versículo de Juan 14:26. Juan 14:26, y te lo voy a leer en versión traducción al lenguaje actual. Mira este versículo. El Espíritu Santo vendrá y los ayudará, porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. En los momentos de debilidad, en esos momentos donde todo lo que es de nuestra naturaleza, lo terrenal, quiere como resurgir, ahí es donde el Espíritu Santo nos dice, no, así no. Así no, eso no corresponde a la naturaleza de Dios. Eso no corresponde a la sabiduría de Dios. Así no. El Espíritu Santo es quien nos ayuda a poder cumplir cada palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos al Espíritu Santo. No necesitamos una manifestación, porque la manifestación se va rápido. Lo que necesitamos es la persona del Espíritu Santo. Si queremos ser personas sabias, no puede faltar en nuestra vida. Jesús lo dejó justamente para que nos enseñe, para que nos guíe, para que nos instruya y para que nos ayude a aplicar todo lo que vamos aprendiendo a través de la palabra. ¿Cuántos pueden decir amén? La sabiduría que viene de lo alto es práctica, es práctica. No es solamente hablar hermoso, sino que es poner por obra todo lo que aprendemos. Y con nuestra conducta influenciamos y mostramos la sabiduría que tenemos en nuestra vida, en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestra esposa, en el trabajo, en donde estemos, mostramos la sabiduría. Mostramos si somos personas sabias, mostramos si tenemos sabiduría de lo alto o si tenemos sabiduría que es terrenal.
Santiago, ahí cuando estábamos leyendo el primer versículo, comienza haciendo una pregunta. En el versículo 13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y luego dice: muestre con sus actitudes. Pero comienza diciendo: muestre. Es decir, que no somos sabios por cuánto conocimiento tenemos, no somos sabios por cómo hablamos, no somos sabios con cuántas cosas podemos lograr, somos sabios cuando demostramos una buena conducta. Somos sabios cuando mostramos un buen comportamiento, cuando tenemos buenas reacciones, cuando tenemos actitudes que provienen del reino de Dios. Y no hay otra manera que obtener la sabiduría de lo alto si no es a través del Espíritu Santo, si no es a través del ayuno y la oración, si no es a través de la palabra. Yo empiezo a mostrar si soy una persona sabia cuando puedo mostrar que Cristo es en mí y que yo puedo tener todo lo que Él tiene y empiezo a actuar y a vivir como Él vive. De esta manera somos personas sabias. Cuando empezamos a hablar y empezamos a pensar y a dejar que el Espíritu Santo sea a través de nosotros. Él está para enseñarnos y para guiarnos todo el tiempo. Ahora, después de haberle dado todos estos puntos y haberles dicho todo lo que Dios me habló estos días, te vuelvo a preguntar: ¿cuál es la sabiduría que fluye de tu vida? Necesitamos cambiar, ¿no? Yo reconozco que necesito cambiar en un montón de cosas. Y como dice la palabra de Dios, tomen la decisión. ¿Reconocen que tienen que cambiar? Bueno, ahora hagan. Usen todas estas herramientas que yo les dejé, que yo les di. Porque todo lo que Dios nos da es para que lo utilicemos y para que alcancemos y para que logremos todas las cosas que estamos anhelando, todo lo que estamos pidiendo. Así que si hoy Dios te preguntara: ¿qué estás necesitando? ¿Qué querés que te dé? Necesito sabiduría, Señor. Necesito sabiduría. Necesito que todo lo terrenal muera en mí para que vos crezcas. Amén. Cerrá ahí un minuto tus ojos. Y que por unos instantes puedas examinarte. Yo sé que el Señor nos habla y podemos identificar en qué cosas, en qué áreas o en qué actitudes o en qué acciones no somos personas sabias, tenemos sabiduría terrenal. Así que ahí si el Señor te está diciendo: mira, tal día actuaste así, contestaste de esta manera, hiciste esto que a mí no me agrada, yo no actuaría así, yo no lo haría así. Decirle: Señor, está bien, necesito tu sabiduría, necesito comenzar a actuar y que el fruto del Espíritu comience a crecer en mi vida. Señor, yo necesito ser moldeado por ti, toda mi vida necesita ser moldeada, transformada por tu presencia. Señor, hay momentos donde reconozco que tal vez hay enojo, hay celos, Señor, que a veces provocamos peleas, tal vez en nuestra casa o donde nos movamos. Señor, yo reconozco que a veces hago tal o cual cosa y decirle al Señor: pero yo quiero comenzar a ser una persona sabia, comenzar a ser una persona con un corazón manso, que pueda tener en mi vida frutos del Espíritu, que comience, Señor, a tener buenas
contestaciones, que comience a actuar de una manera misericordiosa, que pueda ser una persona pacífica, en el nombre poderoso de Jesús. Ora ahí por unos minutos y decirle: Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Yo lo necesito. Yo necesito que vos me moldees y me hagas a tu imagen, Cristo. Moldéanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Nunca te olvides que sos una carta leída. No